Hermanos, muy pero muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a empezar la enseñanza que compete a hoy miércoles. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a colocar este mensaje en las manos de nuestro Dios. Bendito Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Venimos ante tu presencia en esta hora. Declaramos que tú eres santo, que tú eres poderoso, que tú eres el Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. A ti sea el honor, a ti sea la gloria y la honra, Señor, la victoria, la magnificencia. Tú eres bendito, Dios, entre todos los benditos. Tú eres el Hijo de Dios, bendito Cordero de Dios, inmolado, santo. Bendito es tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que has enviado. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, de la Iglesia Sendas Antiguas, por cada hermano, por cada hermana y por cada amigo que escucha estas enseñanzas a través del Facebook, Señor. Seas tú multiplicando bendiciones hasta que sobre y abunde en nuestras vidas, Dios. Colocamos este mensaje delante de ti. Oramos para que sea tu Espíritu Santo moviéndose con libertad en medio nuestro. Toma el control de los aires, toma el control de mi vida, toma el control de este predicador, de mi garganta, de mi lengua, de mi voz. Úngeme con tu Espíritu Santo para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre. Que seas tú usando mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar con poder, con denuedo, con poder y autoridad, conforme a las Escrituras, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y te pido, Padre, que unjas a tu pueblo con sabiduría y entendimiento para comprender las Escrituras. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy es ya la cuarta parte referente al tema que hemos venido tratando en estos días. Un tema maravilloso, hermoso, un tema referente a la vaca roja o alaxana y su significado profético. Todo lo que nos habla la Biblia acerca de redención y que en algún tiempo, en la antigüedad, desde el Éxodo capítulo 32 hasta la Pascua, cuando muere Jesús, la última Pascua prácticamente, que celebró Jesús con los discípulos, en la cual prácticamente Él entrega su vida como ese cordero inmolado. Todo eso antes era sombra, pero que vino a ser luz en Cristo Jesús. Entendimos que la vaca roja o alaxana, que habla la misma palabra de Dios en Números, capítulo 19, nos está hablando proféticamente de los requisitos que tiene que pasar Cristo Jesús como Hijo de Dios, como Cordero de Dios, para ser inmolado por la humanidad. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, quiero que me acompañen como primera lectura. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, o de la forma como Dios amó a este mundo perdido, lleno de maldad. Ahora dice Romanos que entre más sobreabundó el pecado, más sobreabundó la gracia de Dios. Eso lo pueden encontrar en Romanos capítulo 5. Ya lo doy la cita, creo que es el verso 20. Bendito es el nombre de Jesús. Efectivamente, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que ha entregado a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Dónde se pierde la gente, hermanos? En el infierno. El infierno es un lugar de perdición. Es el lugar donde están las sombras aterradas. El infierno es un lugar lleno de azufre, de lamento, de dolor. Pero Dios envió a su Hijo único, a Jesucristo, para que el hombre no fuese a ese lugar de tormento, sino para que el hombre, creyendo en el Hijo de Dios, tuviera la vida eterna.
fuera redimido por esa sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz, de esa condenación eterna. ¿Ok? En el infierno están las personas excluidas de la presencia de Dios, los que rechazaron al Hijo de Dios, las gentes que se olvidaron de Dios, como dice el Salmo, las gentes que se han apoyado en sus propias prudencias, las gentes que se fían de una religión pagana, vana, que no salva, otros que se fían en sus buenas obras, otros que sí dicen yo soy buena persona, otros dicen yo sé bien llevarla, yo que sí sé llevar bien la religión. Hermanos, la salvación hay que cuidarla. Cristo lo hizo todo en la cruz y dijo consumado es. Pero de allí en adelante depende de cada uno de nosotros cuidar vuestra salvación con temor y con temblor. Porque entendemos que en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 la Biblia dice que el diablo, amén, el diablo anda como león rugiente alrededor. ¿Alrededor de quién? Del creyente, de la iglesia, buscando a quien devorar. ¿Ok? El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero también dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero dice también, al cual resistir firmes en la fe. ¿Ok? Hay que resistir al diablo, ¿cómo? Firmes en la fe. Él siempre va a atacar, pero hay que resistirlo firme en la palabra. Como dijo Cristo, escrito está. Hay que conocer Biblia, hay que conocer la palabra. Vencemos al diablo, al enemigo, por la palabra de testimonio y por la sangre del Cordero. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Sigamos con Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, amén, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Verso 19 dice, y esta es la condenación, que Cristo, que es la luz, él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz, o sea, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si leemos Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Por eso la condenación viene para todos aquellos hombres que aman las tinieblas, aman el pecado más que la luz. Amén. Porque obviamente sus obras son malas. Porque todo aquel que ama lo malo aborrece la luz. ¿Ok? Aquel que está en pecado, la palabra le martilla, la palabra le estorba, le molesta, le incomoda, lo atormenta. Al que está en pecado, la palabra le es como cosa pesada a sus oídos. Como dice Jeremías capítulo 6, verso 10. Pero aquel que anda en obediencia, aquel que anda en santidad, la palabra se vuelve como miel, tan dulce como la miel. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, así sea el mensaje pesado, el mensaje de palo o duro, esa palabra va a ser dulce como la miel. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Quiero que me acompañen por favor a Marcos capítulo 15, 21.
Marcos capítulo 15, 21. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese momento crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tuvo lugar en ese monte Calvario, en el lugar de la calavera, ahí en el monte Calvario, donde entregó su vida por ti y por mí. Amén. Donde el profeta Isaías, 740 años antes de que Jesús viniese, profetizó de qué forma o de qué manera iba a morir el siervo de Jehová. ¿Ok? Hay un título que dice Crucifixión y muerte de Jesús. Marcos capítulo 15, 21. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Ok? Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Eso era como un anestésico. Él lo rechazó, porque él sufrió la cruz. Él prefirió sufrir el dolor por ti y por mí. Amén. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, amén, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición humana, en esa condición de hombre, dice la Escritura en el versículo 7, o el 8 más bien, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo obedeció y nos dio la vida eterna. El primer Adán obedece en el segundo huerto y nos deja como herencia la vida eterna. Ese es el primer Adán. El segundo Adán, perdón. El primer Adán desobedece en el primer huerto, en el huerto del Edén, y nos deja la herencia de condenación y muerte espiritual, muerte eterna, pecado. Pero Cristo, el Hijo de Dios, obedece, se hace pecado por ti y por mí, lleva en sí la culpa tuya, tu enfermedad, tu maldición y la mía, y va a la cruz en obediencia al Padre, y nos da eterna redención. Por eso dice: y estando Cristo, el Hijo de Dios, en esa condición humana, se humilló a sí mismo, siendo Dios. Él se humilla a sí mismo. ¿Ok? Dios Hijo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos capítulo 8, versículo 13. Miren qué dice, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Encontraron? Amén. Espere a ver. No, el versículo 3, perdón. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Condenó el pecado. Eso aún a causa del pecado, dice que condenó al pecado en su propia carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Dice en Romanos 5, versículo 17, dice: pues si por la transgresión de unos solo reinó la muerte. Esa transgresión está hablando de la transgresión del pecado de desobediencia o de alta traición, el pecado de alta traición que cometió el primer Adán en el primer huerto, luego el huerto de Edén. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No todos, sino los que reciben, los que aceptan ese sacrificio, los que aceptan vivir a la manera de Dios, no a nuestra propia manera. El versículo 12 de Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la herencia que dejó el primer Adán. Pero el segundo Adán, Cristo, el Hijo de Dios, en Lucas capítulo 22, es obediente. Cristo obedece. Siendo Dios, dice Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Por lo cual Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y abajo en la tierra. Amén. Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero mire lo que dice, hermano, Lucas capítulo 22. Bendito es el nombre de Jesús. Esto es redención, esto es palabra de vida, mis hermanos. Esto es medicina y hueso. Medicina para nuestros huesos, perdón. Es vida para nosotros, amén. Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue. Estos son los momentos antes de la crucifixión. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, ahí en el monte, en el huerto de Getsemaní, en el monte de, de Moria, ahí en el monte de Moria, donde está el huerto de Getsemaní. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Dice: y se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, como dice el versículo 8 de Filipenses capítulo 2, diciendo Padre, o sea, siendo Dios, Hijo de Dios, se humilla a sí mismo. ¿Ok? Padre, esto es lo que no entienden los testigos contra Jehová, o los testigos contra Cristo, que como Dios se va a humillar siendo Dios a sí mismo, porque para ellos Dios es Dios, Jehová. Jesús es el arcángel Miguel y el Espíritu Santo es una fuerza activa. Ellos dividen la triunidad, la deidad de Dios. Amén. Lo quieren como razonar, y eso hay que entenderlo por fe, por el Espíritu. Así como tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo y somos uno, así Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un solo Dios. Amén. Un solo Dios único y verdadero en tres personas distintas, pero un solo Dios, no tres dioses. Y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Ok? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se ha comprobado científicamente, mis hermanos, que una persona puede llegar hasta tal punto de agonía, de estrés, que sus vasos capilares se pueden reventar. Eso le pasó a Jesús. Pero proféticamente Cristo, el Hijo de Dios, sin tener pecados, allí en el Getsemaní derramó su sangre, aún por sus pecados, sin tenerlos. Amén. Como para que el diablo no le dijera nada en el infierno. Él cumplió toda la ley, mis hermanos. Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el cumplimiento aún de la vaca roja o alaxana. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración que estaba haciendo y vino a sus discípulos, los encontró durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 24. Ahí continuamos, ahí habíamos quedado. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Hablando de los soldados romanos
Esto para cumplir una profecía del Salmo capítulo 22, versículo 18, cuando dice: repartieron entre sí mis vestidos. Y estos hicieron algo más, echaron suerte sobre ellos. Lo mismo que hicieron sus compadres, los discípulos, porque en ese tiempo eran compadres en el primer concilio de Jerusalén, cuando llamaron al sucesor de Judas. Y habían dos candidatos, Barsabás y Matías, y los discípulos echan suertes, hacen lo mismo que los romanos. A ver, ¿cuál era el que Dios había elegido? Hermano, Dios no elige al azar. Dios pasó, Jesús el Hijo de Dios, pasó toda la noche orando para elegir a 12. Amén. Amén. Y les llamó discípulos. Amén. O apóstoles, para enviarlos, mensajeros, apostal. ¿Ok? Hoy la palabra apóstol se ha convertido como en algo pues de grandeza, como un puesto muy alto. No, el apóstol tiene que estarles llevando el evangelio donde nunca ha llegado y entregar su vida y dar su vida por Cristo. Hoy en día esos apóstoles falsos, mentirosos, están detrás de un escritorio contando joyas, contando euros y plata. Y mintiendo, porque eso es lo que salen a hacer todo el tiempo. Son obreros fraudulentos. Amén. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no nos maravillemos porque los mismos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ok? Sigamos leyendo. Verso 25 de Marcos 15. Ojo con lo que dice aquí. Aquí hay algo importante que vamos a entrar a estudiar en este estudio. Valga la redundancia. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué hora era? La hora tercera, no era las 3 de la tarde, porque ya las 3 de la tarde sería la hora novena. ¿Ok? La hora tercera viene a ser las 9 de la mañana. ¿Ok? Contemos: 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 3 de la tarde. Recordemos que los judíos se rigen por un calendario lunar. Nosotros nos regimos por un calendario gregoriano o romano. Para los judíos el día empieza a las 6 de la tarde. ¿Ok? Así que era la hora tercera cuando le crucificaron. Es decir, 9 de la mañana. Haga las cuentas. Y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él a otros dos ladrones, o a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahí crucificaron a Jesús con dos ladrones, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, que su muerte fue contada con los impíos. Amén. Dice el versículo 17: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, en Isaías capítulo 53, versículo 12. ¿Ok? Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Cuando Jesús hablaba era de su cuerpo físico, no del templo de madera hecho de manos humanas, sino de su cuerpo, que al tercer día resucitaría según las Escrituras. Amén. ¿Y qué le decían? Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: mira, otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos, como Tomás. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, uno de los ladrones, de los malhechores. Verso 33, ojo lo que dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Ok? Así que la hora sexta serían las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo estuvo crucificado Cristo en esa agonía? 6 horas, mis hermanos. 6 horas. Y era normal que un verdugo pudiera durar
12 horas, 18 horas, hasta 24 horas. Ya cuando se aproximaban las 24 horas, le tenían que partir las piernas para multiplicar el dolor y acelerar su agonía. Las piernas de Jesús ni quebrarlas fue necesario. Él estaba ya muerto. Murió de tanta sangre que derramó en esa cruz. Ya cuando el ladrón le injuriaba y le decía en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y después dice: consumado es, y entrega al Espíritu. Dice: Elí, Elí, lama sabactaní, como dice el verso 34 del capítulo 15 de Marcos. Y era la hora novena. A esa hora Jesús clama a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliendo una profecía del Salmo capítulo 22 versículo 1. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Cuando este velo del templo se rasga, mis hermanos, y recordemos que el velo era un conjunto de cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó en dos, mis hermanos. Y es cuando Jesús dice: consumado es. Amén. Ya. Él es el cumplimiento de la vaca roja. Él es el cumplimiento de los corderos pascuales, porque a la misma hora que estaban preparando el cordero pascual, efectivamente para la fiesta de la Pascua, para la celebración, a Jesús lo estaban preparando ahí en el petróleo para ser pues latigado y lacerado. ¿Ok? Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, la María madre de Jacob el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, entre ellas también su madre, ¿no? María. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, ¿por qué la vaca tenía que ser roja en totalidad? Cristo es el cumplimiento profético de la vaca roja. La vaca roja tenía características, según el libro de Números 19, del 1 hasta el 5, que tenía que ser perfecta. En ella no debía haber imperfección, tenía que ser apta para el sacrificio, no tendría que ser puesto yugo sobre ella, no tenía que tener ningún pelo blanco ni negro, tenía que tener todo su pelaje, encías, casquetes, todo rojo, vaca roja. ¿Qué nos indica esto? Que Cristo en la cruz fue inmolado. De tanta sangre que Jesús derramó y de tantos 39 azotes que le dieron, o 40 menos 1, Jesús se veía ensangrentado, desfigurado, destrozado por ti y por mí. La vaca roja, al igual que Cristo, colgado en la cruz, de tantos azotes, de tantas heridas que recibió, de tantos vituperios, se veía prácticamente una masa de carne ensangrentada. 40 azotes, dice Deuteronomio capítulo 25, 3. 40 azotes menos 1. Esto es lo que indica Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 25 versículo 3. Así que Cristo estaba rojo en la cruz, ensangrentado por las heridas y la sangre que derramó por ti y por mí ahí colgado en la cruz.
Deuteronomio capítulo 25, versículo 3 dice: se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si vinieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Así que, hermanos, de tanta sangre que Jesús derramó allí en esas 6 horas que colgaba en la cruz, Jesús fue hecho un varón de dolores. Jesús fue hecho por nuestros pecados una completa llaga. No dice el profeta Isaías: por sus llagas fuimos sanados o curados, sino dice: por su llaga, porque Jesús fue completamente hecho una vaca roja o alazana en la cruz, totalmente rojo, ensangrentado, molido, triturado, amén, abatido. Así fue la forma como Cristo murió en la cruz, amén. 6 horas colgaba Jesús en la cruz. Fue hecho por nuestros pecados una completa llaga. El profeta Isaías, recordemos que 740 años de que esto se cumpliese antes de Cristo, profetizó la forma en que Cristo iba a morir por nuestros pecados en la cruz. Profetizó acerca del padecimiento del siervo de Jehová y dijo que por su llaga fuimos nosotros curados. Miremos qué dice Isaías 53, 4. Isaías capítulo 53, 4. Pero leámoslo desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, o por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso llegó un momento en la cruz cuando Cristo, el Hijo de Dios, por primera vez se siente desamparado por parte de su Padre. Y es cuando él dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque ya Dios desde el cielo no veía a Jesús. Dios desde el cielo ya no veía sino una masa de carne roja, llena de inmundicia, de pecado, de maldad y de enfermedad. Cristo se hizo pecado. Cristo se hizo maldición por ti y por mí, llevando en su cuerpo y dejando en la cruz nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Por eso dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición, razón por la cual Dios el Padre desde el cielo quita su mirada de su Hijo. Jesús tenía que ir al sepulcro, que es sinónimo de purificación. Tenía que ir al sepulcro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Pero podemos leerlo desde el versículo 21 hasta 24. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos o dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas,
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por eso dice el profeta Isaías, 740 años antes de que esto sucediese, dijo de qué forma iba a morir Jesús. Y dijo que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el castigo o el pecado de todos nosotros. Versículo 6 de Isaías 53. Versículo 7 dice de Isaías 53: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, déjame decirte que el único animal que cuando le están sacrificando no emite sonido, no bala, no maulla, no relincha, bueno, como se llame cualquier animal, es el cordero. Los corderitos los están sacrificando y no hacen ruido alguno. Vaya, mate un perro, mate un cerdo y verá la bullaranga. Mate una vaca y verá toda la bullaranga que hace. Pero los corderos no emiten sonido alguno. Cristo enmudeció. Cristo fue y es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén, aleluya. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sentándole o sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús por siempre. Amén. Isaías capítulo 52 versículo 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará, o así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. A Jesucristo, mis hermanos, lo colgaron desnudo, totalmente desnudo en una cruz, para vergüenza pública. Fue humillado, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Fue abofeteado, fue escupido. Él no escondió su rostro de injurias ni disputos, porque lo escupía, mis hermanos. Pasaba la gente, meneaba la cabeza y le escupía. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. A otros salvó, ni aún así se puede salvar. Jesús tenía el poder total y absoluto, y lo tiene, pero en ese momento crucial tenía el poder total y absoluto de orar a Dios y pedir una legión de ángeles que lo bajasen de esa cruz. Pero él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, aleluya. ¿Por qué Jesús, mis hermanos, murió en la hora novena? Vamos a estudiar un poco acerca de esto.
Bendito es el nombre de Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 45 al 50. Ya leímos también la versión de Marcos, ¿no? Mateo 27, 45 hasta el 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Desde la hora sexta. ¿Recuerdan a qué equivale la hora sexta? La hora sexta es las 3 de la tarde. 6 de la tarde, perdón. 6 de la tarde, no me confundo. 6 de la tarde. Hora sexta. ¿Ok? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Espera, a ver. Hora novena es las 6 de la tarde, perdón. Corrijo ahí. ¿Ok? Hora sexta. ¿Ok? Como el mediodía más o menos. Cerca de la hora novena, o sea, 6 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Recordemos que Jesús dijo: tengo poder para entregar mi vida, pero también tengo poder para volverla a tomar. Esto lo aprendí de mi Padre. Hermanos, cualquier detalle en la Biblia, y en especial en el momento crucial de la crucifixión y de la resurrección de Jesús, son de gran importancia. No están allí por casualidad ni por llenar simplemente un relato. Uno de esos detalles es la hora en que murió Jesús en la cruz del Calvario. El relato bíblico nos dice que el día de la crucifixión de Jesús, cuando expiró, era cerca de la hora novena, según Mateo capítulo 27, del 45 al 50 que acabamos de leer. ¿Pero por qué es a esa hora precisa? Nuestro horario, que es el horario basado en un calendario gregoriano o romano, es distinto al horario judío, es muy diferente. El día de 24 horas en la Biblia comienza cuando se esconde el sol, más o menos a las 6 de la tarde, según Génesis capítulo 1, versículo 5. Este día está dividido en 12 horas del día y 12 horas de la noche para los judíos. La hora primera del día para los judíos corresponde a las 6 de la mañana en nuestro reloj. Hasta ahí estamos claros, ¿no? La hora primera para los judíos corresponde a las 6 de la mañana en nuestro reloj. De manera que la hora novena del día corresponde a las 3 de la tarde. Jesús entonces murió en la cruz a las 3 de la tarde. Y es ahí cuando el cielo se volvió tinieblas. Algo sucedió en ese momento. 3 de la tarde murió nuestro Señor Jesucristo. Dio redención. Amén. Aquella luz que vino al mundo estaba muriendo en esa cruz para después de 3 días resucitar. Ustedes saben, mis hermanos, que el diablo siempre quiere imitar lo que es de Dios o tergiversar lo que es de Dios. Por eso los brujos, los santeros, los adivinos hacen sus conjuros, sus rezos y sus maldiciones o maquinaciones a las 3 de la mañana, porque es el día de las tinieblas, es la oscuridad, es la hora de las tinieblas, no el día, la hora de las tinieblas, donde se mueve todo el campo espiritual maligno. ¿Ya? Siempre
como llevando la contraria a lo que es de Dios. 3 de la tarde, Dios da redención, muere en la cruz. Pero el maligno opera a las 3 de la madrugada, cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad. Curioso, ¿verdad? Tremendo. Según la tradición judía, todos los días había que sacrificar 2 corderos. Esto es lo que conocemos en la Biblia como el sacrificio continuo, llamado en hebreo el tamid. Y este sacrificio continuo, en sacrificar un cordero muy temprano en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana. El primer corderito pascual. Desde Éxodo capítulo 12 viene esa tradición como un mandamiento perpetuo por las generaciones de Israel. ¿Ok? Y el otro corderito lo venían sacrificando en la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde. ¿Ok? Así pues, Jesús, el Cordero de Dios, fue crucificado a las 9 de la mañana, que corresponde a la hora tercera, según Marcos capítulo 15, 24, 25, después de la salida del sol, según el horario judío. Y Jesús expiró o entregó su vida a la hora novena, que corresponde a las 3 p.m. o 3 de la tarde. 6 horas estuvo Jesús colgado en la cruz, agonizando. Marcos capítulo 15, del 33 al 34 lo confirma. Para los judíos, el día comienza a las 6 de la tarde. Amén. Para nosotros lo contrario, a las 6 de la mañana. Pero cuando para nosotros está cayendo la tarde, para los judíos está comenzando apenas. ¿Ok? Pero lo más importante es el significado profético de esta hora específica en la Biblia. En los tiempos de Moisés, Dios ordenó matar un cordero sin mancha, un corderito de 3 años aproximadamente, sin defecto, varón, machito. Y era el padre de familia el que escogía, según Éxodo capítulo 12 del 1 en adelante, era el padre de familia que tenía que escoger el cordero para comerlo o celebrar la Pascua en familia. Así como Dios dispuso un cordero. De tal manera entregó, ha dado Dios su Hijo unigénito al mundo. Amén. Para que el mundo fuese salvo a través de él. ¿Ok? Este corderito para los judíos representaba, hablando del animalito cuadrúpedo, representaba liberación, pero también protección. La sangre del cordero representa protección y también redención. O sea que sin sangre no hay liberación, no hay protección, no hay libertad. Amén. Es algo simbólico muy importante para el pueblo de Israel. Así como la sangre de Cristo o Jesús para nosotros, que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, representa libertad y representa salvación. O sea, sin sangre no hay expiación. Jesús es el cumplimiento profético del corderito pascual. Juan lo presentó, Juan 1:29, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo confirma Juan capítulo 1 versículo 29 y también lo confirma el versículo 36 de Juan capítulo 1. ¿Ok? Así que en los tiempos de Moisés, Dios ordena matar un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación, sin defecto. Y con su sangre los judíos tendrían que marcar las puertas de sus casas, para que cuando el ángel de la muerte viniera hiriendo de muerte, pasara de largo. Esto es lo que conocemos como Pesaj. Esto es lo que se llama la Pascua judía o Pesaj. ¿Por qué los judíos tenían que coger los linteles de sus casas y de sus ventanas y con un hisopo lo untaban en un recipiente y con la sangre del corderito sacrificado rociaban sobre los linteles y las puertas de sus casas? Porque recordemos que los judíos estaban en tierra extranjera y el rey, el gobernante de ese pueblo Egipto, era el faraón. Y de por sí los egipcios tenían sus dioses pintados en los linteles y en las puertas de sus casas y en sus ventanas. ¿Ok? Ahí estaban pintados toda esa cantidad de dioses paganos que ellos adoraban, porque ellos eran politeístas, los egipcios.
Entonces Dios mandó con la sangre de ese corderito tapar. Eso es lo que llama en hebreo kippur o kapar. Tapar, cubrir esos linteles. O sea que la sangre del cordero anula el accionar de Satanás. Así como la sangre de Cristo nos da la victoria y anula el poder de Satanás. En aquel tiempo sí se utilizaba la sangre para rociarla sobre objetos, en este caso las casas de los hebreos allá en Egipto, porque eso era un mandato que el rey de Egipto dio, y más siendo los judíos extranjeros viviendo en Gosén. Ellos tienen que tener sus ídolos ahí pintados porque están en la ciudad extranjera, pero Dios mandó a taparlos, cubrirlos, para detener su accionar. Y Dios decretó juicio contra todos los dioses de Israel. Los aplastó. Eso es lo que conocemos en las 10 plagas de Egipto, que fue una confrontación entre el Dios todopoderoso de la Biblia contra todos los dioses paganos de los egipcios, y a todos los avergonzó, los aplastó. Los egipcios adoraban los piojos, las ranas, adoraban el río Nilo, adoraban las langostas, adoraban de todo, mis hermanos, la rana, adoraban el viento, la tormenta, el trueno, adoraban hasta los corderos, y Dios utilizó un cordero para aplastarlos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios todopoderoso. Entonces esto es la Pascua judía, que cuando el ángel de la muerte venía sobre Egipto, ahí en Gosén, donde moraban los hebreos, el ángel de la muerte veía, o el ángel de Dios siguiendo con muerte veía prácticamente la sangre y seguía derecho, pasaba por encima saltando, Pesaj, Pascua, ¿ok? Y esto se celebró como mandamiento perpetuo según Éxodo capítulo 12, si no me falla la memoria, creo que el versículo 24 y 25, para que ellos lo contaran así a sus hijos de cómo o de qué manera Dios los libró de Egipto y de sus plagas. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Aquel cordero que sacrificaban en la Pascua debía ser inmolado en el día 14 de Nisan o de Abib, ya también se llama así, y lo sacrificaban entre las 2 tardes. ¿Ok? Éxodo capítulo 12 versículo 6, apúntelo, y Levítico capítulo 23 versículo 5. Éxodo capítulo 12 versículo 6, vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? Esto es lindo, estos temas son hermosos, nos hablan de redención, nos hablan de salvación y de cómo Cristo es el cumplimiento de todo lo que en algún tiempo fue sombra. Hoy Cristo es luz de lo que fue en el antiguo pacto. Amén. Como dice Colosenses capítulo 2 verso 16. Éxodo, ¿cuál dijimos? 12:6. Éxodo capítulo 12 versículo 6. Aquí dice, hermanos: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que es el mes de Nisan o de Abib, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Ok? Verso 25 dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual, subraye por favor, pasó por encima, Pesaj, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Levítico 23:5, más adelante. Levítico 23:5, y también lo confirma. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová.
Ahí es cuando se inmolaban los corderitos, ¿ok? Uno muy temprano a las 6 de la mañana y cada día a la tarde también. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, Juan capítulo 1, 29 y versículo 26. La razón era porque Jesús venía a morir como un cordero. Los corderos que morían en la Pascua judía eran puros, sin defectos. Así como la vaca roja tenía que ser pura, sin defecto. No tenía que tener puesto yugo. Amén. Y todas estas características que nos hablan en Números capítulo 19 del 1 al 5. ¿Ok? Para que todo se cumpliese al pie de la letra, el Cordero de Dios debería morir entre las 2 tardes, es decir, la hora novena, 3 p.m., tal cual como lo hacían aquellos corderos en la Pascua judía. De igual manera, la muerte de aquellos corderos representaba a aquel cordero perfecto que un día vendría a ser luz de lo que algún día fue sombra. ¿Ok? Y que vendría a morir y ofrecer su sangre para el mundo entero. Jesús es el cumplimiento profético del sacrificio continuo de corderos y del sacrificio aún de la vaca roja o alazana. Amén. Una vez terminado, mis hermanos, el sacrificio de la vaca roja, las cenizas de la vaca roja se recogían en un recipiente puro y limpio, tallado en piedra, en el cual colocaban las cenizas por 3 días. Recordemos que el cuerpo de Jesús fue metido en un sepulcro. ¿Durante cuántos días? 3 días, porque al tercer día resucitó. ¿Ok? Y al final de estos 3 días se le echaba encima agua para la purificación del pueblo de Israel hasta el 7º día. Esto es lo que habla Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante. Que las cenizas de las vacas, amén, y de los becerros se rociaban sobre los inmundos, es decir, sobre los sacerdotes que iban a ministrar en el templo y sobre los demás miembros del pueblo de Israel. ¿Ok? Esto lo hacían con el fin de purificar los pecados de Israel hasta el 7º día. Este ritual tapaba el pecado, pero no lo quitaba del medio. El pecado continuaba allí. Solo Jesús quita el pecado del mundo. Amén. Por eso el profeta Jeremías decía: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado siempre estará sobre ti. Vamos a ver si me acuerdo la cita. Me ayudan a buscarla, por favor. Bendito es el nombre de Jesús. Si me ayudan a buscar esa cita, creo que es Jeremías 2. Ahí está, el verso 21, 22, 23, por esos lados. Amén, sigamos. Bendito es el nombre de Jesús. 22, pastor. 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Aunque te laves con lejía, es decir, con límpido, con cloros, con patojito. Amén. Y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pero vino Cristo en Juan capítulo 1, 29. Amén. Y es presentado por su primo Juan Bautista y dice: he aquí el Cordero de Dios. Luego de que Jesús sube de las aguas, Él lo presenta públicamente y dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Isaías capítulo 1, 16 también lo dice. Más adelante Isaías capítulo 1, 16 nos habla del pecado, ¿no? Dice: lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Amparad a la viuda. Verso 18, me gusta mucho lo que dice aquí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Ok? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén.
Eso es lo que pasa cuando venimos a Cristo, mis hermanos. Dios quita el pecado, quita la mancha del pecado delante de nosotros, porque lo que separa al hombre de Dios, que es santo, es el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús muere y expira en la cruz, luego de 6 horas, es bajado de la cruz. Ahí estaba María, estaban algunos de sus discípulos. Y en aquel tiempo había un hombre llamado José de Arimatea. Él era un discípulo secreto de Jesús por miedo de los judíos. Era un hombre justo, era un hombre que seguía ahí secretamente a Jesús por los laditos, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque había persecución sobre el pueblo de Israel, sobre los que confesaban el nombre de Jesús, sobre los que seguían al Maestro. José de Arimatea ruega a Poncio Pilato para que le entregasen el cuerpo de Jesús. Y finalmente logra convencerlo y este se lo entrega. Y junto con Nicodemo, ¿recuerda a Nicodemo? El que llegó a la casa de Jesús y tocó de noche. Bueno, Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6. Ahí está la historia de Nicodemo. El que le dijo: ¿qué necesito, Señor Dios, para entrar el día que me muera al reino de tu Padre? Él era otro religioso, él era parte de los fariseos, de esa secta judaica de los fariseos. Él era como parte del Sanedrín, era de hecho un principal entre los judíos. Y vino a Jesús de noche y le dice en Juan capítulo 3: Señor, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios como el Maestro. Era el discípulo terrenal tocando las puertas, el maestro terrenal, perdón, tocando las puertas del Maestro celestial de Jesús. Y le dicen: Señor, ¿qué hago para entrar a la vida eterna? ¿Qué hago para el día que me muera entrar al reino de tu Padre? Esa historia la conocemos todos, pero leámoslo un poquito. Él decía que creía las señales que Jesús hacía, porque no las pudiese hacer si de una u otra forma no estuviera Dios con él. Es que ellos creían. Pero Jesús, conociendo lo que había en su corazón y la razón por la cual quizás fue a visitarle de noche, era porque Nicodemo escuchaba secretamente, era enviado por Caifás. Él le decía: ve al pueblo, porque hay un nazareno, un judío que le dicen rey de los judíos, y lo están proclamando rey. Nuestro único rey es Herodes, y esto va a formar problema. Así que acércate discretamente, escucha qué habla Jesús, vienes y nos cuentas, observa qué hace y vienes y nos cuentas. Y así Nicodemo, siendo un principal, pero un hombre piadoso, bueno, estuvo al lado de Jesús ahí, como casi como José de Arimatea, ahí secretamente. Pero de una u otra forma, o de una u otra manera, Nicodemo fue evangelizado. Él escuchó que Jesús hablaba del infierno. Y en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús habló 70 veces del infierno. Y del cielo solamente llegó a hablar 31 veces. Habló más del infierno que del cielo, obviamente para advertir al hombre que no fuese a ese lugar, a ese lugar de tormento, a ese lugar de la exclusión eterna entre Dios que es santo y el hombre, que se muere por desobediente, por rebelde. Entonces Nicodemo tenía una gran duda en su corazón, por eso fue a la casa de Jesús y le dice: Jesús, ¿qué hago yo para tener la vida eterna? Responde Jesús y le dice: de cierto, bueno, estoy parafraseando un poco, pero me imagino algo así, que fue esa escena. De cierto, Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿puede acaso un hombre siendo viejo, después de ser viejo, ser niño, o ser un niño después de ser viejo? ¿Puede acaso quizás entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Él era un hombre conocedor de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, pero no era un hombre espiritual, era un hombre religioso. Por eso él entendió de una forma natural, porque el hombre natural no entiende según
2 Corintios capítulo 2, 14, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Él no podía entender qué es nacer de nuevo. En cambio el espiritual entiende todas las cosas. Amén. Amén. Jesús le responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Primero le dice que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dice que si no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este nacimiento del agua, mis hermanos, es cuando estamos en el vientre de mamá, ahí formándonos en el líquido amniótico, ahí en la pancita de mamá. Y al final del 9º mes la mujer, la mamá, rompe fuente y nace el niño. Ese líquido amniótico es el nacimiento del agua. Cuando se rompe esa fuente nace el bebé. Y el nacimiento del Espíritu es cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos. Amén. Y ya con ese nacimiento sí podemos entrar o ser parte de la familia de Dios. Esto es lo que no entendía primero Nicodemo. Y le dice Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville que te diga te es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? Este hombre Nicodemo era un principal, era un religioso, y estaba con José de Arimatea. Ambos hombres piadosos. Uno discípulo secretamente y otro súbdito de Caifás, el Cohen Gadol, o el sumo sacerdote de aquellos tiempos, pero de una u otra forma fue evangelizado por Jesús. 3 años y medio estuvo Nicodemo viendo qué hacía Jesús y llevaba a contar. Por eso él dijo: nosotros los fariseos creemos que tú, Jesús, has venido de parte de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Amén. Así que Nicodemo ruega a Pilato que le entregue el cuerpo de Jesús. Estaba también ahí José de Arimatea, y finalmente se lo logran entregar. Ellos tenían un sepulcro. Ellos primero tenían un sepulcro preparado para el entierro de Jesús. ¿Ok? Él ayuda, juntamente con José de Arimatea, a preparar el cuerpo de Jesús. Lo envuelven en lienzo según la costumbre judía e introducen su cuerpo en un sepulcro nuevo incrustado en una peña, en una roca, así como tenía que hacer la tradición de los judíos en el momento de la Pascua. Con las cenizas de los corderos o de las vacas tenían que introducirlas en un recipiente cavado en la roca. ¿Ok? Y allí le mezclaban con agua, y esa agua era rociada sobre los inmundos para purificación del pueblo. Y en el momento que el sacerdote hacía este ritual, se volvía impuro y purificaba a los demás. Lo mismo hizo Cristo, se impurificó, al morir por nosotros en la cruz. Amén. Pero nos purificó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que toda la Biblia, mis hermanos, tiene su razón, tiene su detalle y su porqué. ¿Ok? Allí en ese sepulcro estuvo Jesús 3 días, y al tercer día resucitó, según las Escrituras. Hermano, ni el infierno pudo contener a Jesús. Satanás no tuvo ni un pelo, ni un detalle para poderlo juzgar. Por eso Jesús venció la muerte y venció el infierno. Amén. Venció al mismo diablo. Amén. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice que exhibió públicamente a Satanás y a sus demonios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y el Dios de paz, dice en Romanos, dice que el Dios de paz ha aplastado en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Romanos capítulo 16, 20. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Apúntese Juan capítulo 19, 38, ya para ir terminando. Juan capítulo 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra
y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Miremos la versión de Lucas, capítulo 23:50. Dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, quien también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, ¿ok?, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, hasta las mujeres dudaron, mis hermanos. Él dijo que resucitaría al tercer día. Eso dijo Jesús, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y las mujeres que llevaban especias aromáticas y ungüentos, amén, para embalsamar el cuerpo. Pero Jesús ya había resucitado. Y después viene María Magdalena también, y se le aparece Jesús y le dice: Raboní, que significa maestro, y tira así como a hacerse de él, a cogerlo, a agarrarlo. Y Jesús dice: no me toques, porque aún no he sido glorificado. Amén. Gloria a Dios. Después que le dice a Tomás: tóqueme, mete aquí tu llaga, mete a ti tu dedo en mi llaga, en la señal de los clavos y aquí en mi costado, y no sea sin crédulo, sino creyente. Amén. Amén. Mis hermanos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, cumplió todas las fiestas judías. Jesús estuvo sepultado 3 días. Eso representa la ceniza bajo tierra que hacían en el ritual de las vacas y de los corderos. Jesús fue al infierno, derrotó a Satanás, venciendo el pecado, la muerte, resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Jesús resucita, mis hermanos, en la fiesta de las primicias. Recordemos que cuando Jesús nace en la fiesta de las cavernas o las campañas, la fiesta de los tabernáculos. Ahí nació Jesús, en un pesebre. De ahí la tradición de celebrar también la fiesta de las campañas, aunque esto viene de tiempo atrás, desde el Éxodo, ¿ok? Pero mire que también Jesús nació en las campañas, en la fiesta de las cavernas, campañas o tiendas de campaña. Jesús muere en la cruz del Calvario en la fiesta del Pesaj, en la Pascua. Jesús resucita en la fiesta de las primicias. Amén. Pero Jesús volverá, mis hermanos, en la fiesta del Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Amén. A la final trompeta, porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Hijo de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esas son las primicias, resurrección. Luego nosotros que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, con las primicias, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Cuánto dicen amén? Cristo viene pronto. Prepárate, hermano. Mis hermanos, la vaca roja también representa la santidad de Dios, representa la regeneración por el Espíritu Santo, representa también el nuevo nacimiento y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 12:1, ya para terminar, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Hebreos 12:14
Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos, dijo Jesús, porque yo soy santo. Es de vital importancia y es de responsabilidad nuestra, mis hermanos, velar por nuestra condición espiritual, mantener nuestro templo limpio, puro, aprovechando aún, como dice Efesios, bien el tiempo, porque los días son malos, no despreciando el tiempo o desperdiciándolo, viviendo cosas vanas, distraídos, mundanotes, atrapados en el celular, en las telenovelas o cosas que no convienen a los santos. Hermanos, este mensaje de verdad es de vital importancia. Habla de sangre, habla de salvación, de redención, de reconciliación. Es importante, hermanos, tener en claro lo que hizo Jesús por nosotros y no vivir una vida cristiana irresponsable. Amén. Es tiempo, mis hermanos, de vivir cada día como si fuese el último, porque Cristo viene por esa iglesia santa, esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. Así que, mis hermanos, ya el viernes, si Dios lo permite, vamos a terminar con este mensaje y vamos a hablar acerca de las 7 veces que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Amén. Entonces vamos a tocar ese tema, mis hermanos, y espero que haya sido de gran edificación y de gran bendición esta enseñanza. Amén. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre, gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por tu bendita palabra. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu pueblo, Señor. Bendícenos con toda bendición espiritual. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo sea levantando al que esté desanimado. Sea tú dándole fuerzas al que esté debilitado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por esa sangre que derramaste en la cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio vivo, santo y agradable que fue olor grato delante de Dios el Padre. Gracias porque tú entregaste tu vida en esa cruz para morir por nosotros, Señor. No lo merecemos, Señor, pero tú por amor tomaste nuestro lugar, Señor, y llevaste en tu cuerpo nuestras maldiciones, nuestras iniquidades y nuestras enfermedades. Y por tu llaga, Señor, fuimos nosotros curados, Señor. Gracias, bendito Dios. Te pido en el nombre de Jesús que en esta hora de la noche, Señor, seas tú por medio de tu palabra sanando toda enfermedad, Señor. Te pido que quebrantes todo yugo del diablo, toda mentira, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de muerte, Señor, todo espíritu de pecado, Señor. Toda mentira del diablo, quebrántala por el poder de tu sangre, por el poder de tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén.